Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Hoy día vamos a tratar acerca del nuevo proyecto que si bien no le va a corresponder a la promoción 8, muchos de los amigos y los seguidores de la promoción 8 van a seguir esta actividad, diríamos, una actividad muy, muy importante porque por primera vez vamos a eh, ver, no sé si se ve voy a, un momentito, a ver, ahí se ve. Sí, 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 se ve Ya, bien. bueno. Más o menos son los dos póster que hemos propuesto. Un niño, un sueño visionario espacial. La historia de Pedro Pablo que no conoces. Ponemos dos personajes, porque va a centrarse en dos personajes. Lo que voy a narrar es solamente la vida basado en la documentación que nos dio la sobrina nieta de Pedro Paulet, de los puntos importantes de que su bisabuelo, su tío bisabuelo, le dio, ¿no? Por un lado está Pedro Paulet, pero por otro lado es la historia paralela a un niño actual, ¿no? Vamos a ver eso. Pedro Paulet, el visionario espacial, padre de la astronáutica y pionero del motor cohete de propelente líquido, donde el mismo Werner von Braun. ¿Y ahora dónde está este señor? Ya, acá. Cuando el hombre llegó a la luna, dijo la siguiente frase: no lo hubiéramos logrado sin Pedro Pablo. Pero la película inicia con un banquero contando los billetes de 100 soles, ¿no? Y después la gente seguramente ha visto esta cara y ha visto a Pedro Pablo. A continuación sale un periodista en el Girón de la Unión preguntando, ¿conoce usted quién es Pedro Paulet? La gente dirá, es un pintor, es un político, no, no sé, ¿no? A pesar de que está el billete de 100 soles. Entonces, pasamos de golpe a los orígenes e infancia de Pedro Paulet en Tiabaya. Pedro Eleodoro Paulet Mostajo nació el 2 de julio de 1874 en el distrito de Tiabaya, Arequipa, Perú. Provenía de una familia muy humilde. A los 3 años, Pedro observó la muerte de su padre, quedando huérfano y en situación de pobreza extrema. A los 8 años, junto con su tío, observó un cometa en la noche estrellada en Arequipa y fue en ese momento que expresó su deseo de ser científico. Recuerden que estábamos en la guerra del Pacífico y es muy probable que su tío haya sido un espía de las fuerzas peruanas y durante la guerra su tío es asesinado por soldados chilenos y antes de morir el tío le entrega un morral que le llama el material mágico con el poder de ganar la guerra, que en realidad era una caja que contenía pólvora, ¿no? Pasa el tiempo y estamos ya en 1885. Pedro y su primo Francisco Paulet fueron acogidos en el recién fundado Colegio San Vicente de Paúl en Arequipa, dirigido por el padre Hipólito Duhamel. Era un célebre educador francés que fue parte del convenio de la Reconstrucción Nacional después de la Guerra del Pacífico. Este colegio fue muy conocido como el Colegio de los Pobres y de ahí saldrían muchos eruditos. En el colegio, eh, el padre Dujamel se encargaba de una educación muy, muy adelantada a su época, muy acorde a los a los máximos avances de la educación de Francia. Es donde Pedro Paulet un día encuentra el libro de Julio Verne de la Tierra a la Luna y es así como conoce el francés. O sea, le pide al padre que le enseñe francés, ¿no? Y esta fue su principal fuente de inspiración y su cimiento del sueño de viajar al espacio y específicamente a la Luna. Entonces, de pasatiempo, Pedro de joven lanzaba cohetes caseros a los que adhería pequeñitos animales, insectos, encapsulados para observar los efectos del vuelo. Experimentó con la pólvora que la tenía guardada en una cueva y aunque sus primeros intentos de cohetes explotaron o no funcionaron, nunca se rindió.
En el colegio conoció a Mateo Tincopa Salazar, que sería su amigo de toda la vida, quien consideraba ser, él, este chico Mateo se consideraba el primero de la clase, venía de una clase un poco más elevada, aristocrática de Arequipa, y debido a la guerra quedó pobre y por eso se fue al Colegio San Vicente de Paúl. Entonces, pero Pedro siempre le ganaba en algunas cosas y eso era motivo de una rencilla, de una competencia, ¿no? Pero al final Mateo y Pedro se hacen muy amigos y entre ambos comienzan a investigar el tema de los cohetes. Y así pasa el tiempo y al momento de egresar el colegio, Pedro le gana a Mateo a una beca en la Facultad de Letras de, la Ciencia, y Ciencias de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, quien a su vez gana al cuarto año de universidad, gana una beca en Francia en 1892 y estudia en la Sorbona en París de 1895 a 1901. Obtiene el título distinguido con honores de ingeniero química en 1901, con la más alta distinción de la Universidad Sorbona. Fue admitido en la Sociedad Astronómica y la Sociedad Química de París y sus audaces experimentos con propelentes causaron quejas de los vecinos y sospechas de anarquismo, lo que obligó a suspender estos experimentos temporalmente, pese a que tenía la aprobación de su profesor. En cuanto a, eh, bueno, ahí conoce a un montón de ingenieros y químicos muy prestigiados del momento y hizo muy buenos experimentos y sí llegó a alcanzar y se descubrieron muchas cosas que pasaban en la alta atmósfera. El motor cohete de combustible líquido 1895-1897. Él inventa el motor cohete de combustible líquido en París en 1897 y fue el primero en diseñar un motor de propelente líquido y que concluye con que el peróxido de nitrógeno como oxidante y la gasolina benceno como combustible eran los propelentes más ideales para enviar o para propulsar una nave hacia el espacio. Hay que recordar que eh, en 1897 los hermanos Wright ni siquiera habían inventado el avión y teníamos a un peruano que ya pensaba en ir a la luna. La girándula y el avión torpedo fueron inventados en 1897, casualmente del propelente líquido. Este fue el invento, un giroscopio manejado por tres pequeños cohetes. El primer dispositivo diseñado por Paulet, una rueda de bicicleta con dos cohetes alimentados por tubos. Su diseño se asemeja a las turbinas de los aviones de reacción, pero era un motor industrial, ¿no? En 1902 es nombrado cónsul de Amberes en Bélgica y es en Bélgica misma donde diseña el avión torpedo, posteriormente llamado autobólido. Un concepto revolucionario, esta nave aeroespacial estaba diseñada con un motor a reacción que tenía una forma de punta de lanza. En 1905 es llamado al Perú, retorna al Perú para contribuir con la reconstrucción nacional tras la guerra con Chile y fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios en 1800, 1910, siendo el padre de la educación técnica peruana. También fue director del Diario Oficial Peruano en 1907 a 1910 y esta última publicó una revista de ilustración peruana con el fin de difundir avances tecnológicos y propuso crear una historieta científica para acercar a la ciencia al público amplio, propuesta que no fue aceptada. En cuanto a los proyectos de visionarios del Perú, en primer lugar propuso la construcción de la carretera transoceánica a Brasil, la Basílica de Lima en el Cerro San Cristóbal, una gran dársena
para unir la isla de San Lorenzo y La Punta con el fin de competir con el Canal de Panamá. Planteó la creación de una industria aeronáutica nacional y aeroespacial. Creó la Liga Pro Aviación. Cuando recién se hacían los aviones, él ya proponía hacer aviones acá. Y a pesar de sus esfuerzos, el Perú optó por importar los aeroplanos de Francia en vez de hacerlos acá. Y sus proyectos no fueron aprobados porque en ese tiempo existía una famosa junta de ingenieros manejada por la mayoría por influencia chilena que desaprobaba todos los proyectos que él decía. En 1910 se casó y formó una familia con Luis Constancia Wilkenhenium en Bruselas. Pues ya se molestó y se fue a Bruselas cansado de insistir con los proyectos. Así que regresó a Europa en 1911 y, y se le dio un reconocimiento internacional. En 1911 también renuncia al Estado peruano y regresa a Europa para seguir trabajando y buscando un ambiente mejor para los inventos. En cuanto a sus tragedias y secretos, en 1913 Pedro se reúne con los científicos Erich Schumann, Max Valier, Hermann Julius Ober y Rogelio Quispe, quienes buscaban crear las sociedades científicas independientes para preservar a la humanidad alejada de los fines bélicos. Pablo, sin embargo, no integra esa sociedad debido a que ésta abandona a Dios y él lo tenía como patrón y decía que si no había un control divino, una regulación divina, no podría ser ético. Estamos cercanos a la Primera Guerra Mundial, así que en la Primera Guerra Mundial él se encuentra en Europa y en 1914, en medio del estallido de la guerra de Europa, Pedro Pablo viaja a Bruselas para intentar rescatar a Rogelio Quispe, quien se había enterado que era un peruano ayacuchano y quien se creía tenía contactos para salir del continente. Trágicamente encontró su cuerpo en las ruinas en Bruselas y ahí donde se lamenta que era ya dos amigos, un amigo y un familiar, su tío, que la guerra se los había quitado. En cuanto a la vida familiar y política, Pedro Paredes, cónsul en Dresde, Alemania, en 1921, ya también en la reconstrucción alemana, en Ámsterdam 1923, en Oslo 1924, en Rotterdam 1929. Escribe una carta al diario El Comercio en 1927 y en esta carta publicada el 7 de octubre de 1927 afirmó haber construido un motor cohete 3 décadas antes de un supuesto invento de Max Valier, un alemán que se había eh, anexado su invento, ¿no? Y sí, la comunidad científica sí lo reconoce. En 1930, Max Valier forzó a revelar el secreto de la fórmula de combustible sólido amenazando a Mateo Tincopa, el amigo de Paulette del colegio, y fue usado como carnada, pero Palot escapa y siembra o sea, le siembra una trampa. Lamentablemente, Pedro se salva, pero su amigo que estaba atado no, y muere en sus brazos tras una explosión provocada por la prueba de la fórmula de él, que se le había dado a Max Valier. Entonces, en los últimos años de Pedro Paulet, eh, se pasan el servicio diplomático en el Pacífico en 1930 a 1934, fue cónsul en Yokohama, Japón. En 1934 regresó a Lima en 1935 para organizar el Departamento Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores, mejoró el diseño de su avión torpedo, enviando los planos al Ministerio de Aviación y nunca recibió respuesta ni financiamiento. En 1941 fue consejero comercial en la Embajada Peruana en Argentina y propuso la creación de la industria aeronáutica sudamericana. En 1944 se crea un vínculo entre Pedro Paulet y la milicia americana, perdón, argentina, desarrollando la industria nuclear en Argentina, cosa que había rechazado el Perú. Falleció en Buenos Aires el 30 de enero de 1945 y el gobierno argentino ordenó que fuera enterrado con honores de coronel. Esto es lo que se sabe, pero hay una controversia aunque oficialmente se dice que murió en la cama, algunos testigos afirman haber visto que Pedro Paulet había salido con varios científicos hacia la Antártida más o menos el 30 de enero de 1945, y esto
podría ser corroborado junto con la operación High Jump de los americanos en 1946 cuando intentaron conquistar la Altanta bajo un pretexto de que habían unos nazis ahí y fueron recibidos por unos platillos voladores que los sacaron y nunca más han regresado. Entonces, se cree que podría ser esa sociedad secreta de científicos que, que de alguna forma se llegó a complicar, a juntar. Básicamente, eso es la historia de Pedro Paulet. No sé si les ha gustado, pero eso es lo que está plasmado en este guión que mañana lo vamos a debatir. ¿Qué falta ahora? Falta que se haga la historia paralela de este peruano, de este niño que va a tener características parecidas de soñar en grande, probablemente va a ganar la beca 18, no lo sé, eso hay que verlo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Están ahí? Voy a Sí, buenas detener. noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Qué tal, Clever? ¿Cómo estás? Sí, estoy escuchando así, me parece muy